Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Farina, un gusto, gracias por estar presentes en este ciclo de entrevistas que se llama Tommy Casas y el mercado inmobiliario, en el cual vamos a estar entrevistando a todos los protagonistas involucrados del rubro inmobiliario, por supuesto, desde constructoras, desarrolladoras, corredores inmobiliarios y muchos, pero muchos más. Hoy tenemos el primer invitado de este ciclo, Javier Escudero, fundador de Acres Bienes Raíces de la ciudad de Salta y corredor inmobiliario. Muchas gracias, Javi, por haber aceptado, por confiar en esta primera entrevista. Hola, Tommy. Bueno, un gusto y un placer ser tu primer invitado. Seguramente va a ser un ciclo con muchos éxitos. Gracias, Javi. Bueno, me gustaría comenzar por tus inicios. Tengo entendido que sos ingeniero industrial y que estás ya hace 20 años como corredor Sí, inmobiliario. ¿Qué fue lo que te llevó a descubrir o a elegir esta profesión? en realidad un poco menos de 20 años. Y un poco fue el azar. Si bien, como dijiste, soy ingeniero de profesión y estudié esa carrera, en mis inicios con un emprendimiento gastronómico que había como emprendedor que había sido que me vine a Salta, un amigo y ex compañero del colegio me invita a participar en un negocio inmobiliario, el cual fueron los primeros inicios y me fui enganchando y me encantó y ahora es mi modo de vida. Está bueno, está muy bueno. ¿Y hace cuántos años exactamente estás? Y desde el 2007. Bien. ¿Y 2007. cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo era el mercado inmobiliario en ese momento? En Salta, por supuesto. Sí, a ver, para nosotros, o para mí en particular, y bueno, para nosotros también con mi socio Rodrigo Atenor, que fue en ese momento, que compartimos muchísimos años juntos, era mucho de novedad y, y el mercado en sí siempre a ver, el mercado inmobiliario siempre responde con las mismas dinámicas. Obviamente que va cambiando con distintas exigencias, sobre todo la parte del cliente que se va haciendo con más experiencia, más técnico, se va interiorizando de otra forma, y eso es por ahí lo que va cambiando, pero en sí el mercado inmobiliario se maneja de la misma forma. Y en esos inicios, a diferencia de hoy, te podría decir que no existía un colegio de corredores inmobiliarios, que se formó después de la ley en el 2010. Eso quizá les dio un poco más de profesionalidad y formalismo a la carrera. Pero después, en los inicios y ahora, el mercado sigue siendo igual de dinámico y divertido y eso es lo que me atrae. Y a mí me genera curiosidad el nombre de Acres. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron a la inmobiliaria ese nombre? Eh, bueno, en realidad los inicios, como, mira, esto me hace, bueno, son muchos años. En realidad, al principio, nuestra idea era encarar el sector de campos. Entonces, Acre, al ser una unidad de medida de Norteamérica, no de acá, como una hectárea, un acre, 10 acres, 100 acres, la idea era enfocarnos a campos, entonces estaba relacionado por ese lado. Y en los inicios, como se publicaba muchísimo en los diarios de mayor circulación, la idea de la gente que nos hacía la parte de marketing era una palabra, un nombre que arranque con A y la seguía la letra C. Entonces, cuando nosotros publicábamos en los diarios y revistas, siempre figurábamos primero porque siempre era por orden alfabético. A diferencia de hoy, que hoy es todo por portales y otra tecnología, antes, al ser todo diario papel, era orden alfabético. Entonces nosotros siempre publicábamos y siempre era una estrategia de marketing, salir siempre primero. Entonces nosotros publicábamos, no sé, 40, 50, 70 avisos por día. El que leía el diario y arrancaba el primer aviso con Acres y eran 70 avisos iguales con nosotros y eso nos daba un posicionamiento en el mercado muy rápido. Claro, lo que hoy en día capaz que con los distintos portales se utiliza como estrategia, ustedes Es, se posicionaron muy bien en lo que eran es los medios impresos. Exactamente. Al principio me acuerdo, bueno, a ver, fue todo para nosotros
nuevo, si bien yo soy ingeniero, mi socio era contador, teníamos nuestra experiencia en el rubro corporativo, veníamos de empresas grandes los dos, teníamos cierta experiencia o muy poca experiencia en lo que sería el rubro inmobiliario, pero bueno, complementándonos y al inicio sobre todo capacitándonos, eso hizo que nos diferenciemos rápidamente del resto. ¿Y cuáles fueron esos primeros desafíos que vos recuerdes que enfrentaste cuando comenzaron? Bueno, en el rubro uno, si bien está vinculado con las propiedades, lo que uno vende por ahí es confianza. Entonces, el primer desafío siempre es generar la mayor confianza en nuestros clientes. Y obviamente eso te lleva a generar una cartera de propiedades y de clientes a través de la confianza. Entonces, el primer desafío es eso, que confíen en nosotros, que creo que lo logramos ampliamente. Me imagino, claro, primero tuvieron que hacerse conocidos, es decir, la marca se tuvo que dar a conocer, hacerse de su nombre y después ya pasar a esa etapa de la confianza, como acabas de comentar. Sí, sí, tal cual. La idea era eso, ¿no? Pero siempre nosotros, si bien éramos profesionales, siempre teníamos la certeza que teníamos que capacitarnos en el rubro específicamente. Entonces, sobre todo al principio, nos anotábamos en cualquier curso que encontrábamos, maestrías, posgrados, hicimos muchísimos posgrados los dos relacionados con el rubro inmobiliario, y después cuando se formó el colegio, todas las capacitaciones que daba el colegio, nosotros siempre estuvimos presentes. Entonces, de esa forma dijimos, bueno, porque la idea también de incursionar en el rubro, más allá de que nos gustaba, sabíamos que el mercado en sus inicios, por lo menos en esa época, lo veíamos muy chato y que haciendo, digamos, las cosas medianamente bien, la diferencia iba a ser mucha. Y creo que lo logramos. Y Javi, ¿hubo alguna situación en particular que haya marcado un antes y un después en tu profesión? Así como hito, que creo que a mucha gente lo marcó y que creo que también a mí me marcó, sobre todo en este rubro, en este mundo, creo que fue post-pandemia, donde decidí dedicarme 100% al rubro, porque en el transcurso de los años emprendimos muchísimos otros negocios, además del rubro inmobiliario. Entonces, post-pandemia, y a mí me gusta mucho correr, y una vez en una carrera que fue en medio de las montañas, decidí que mi vida tenía que estar ligada 100% al rubro y dejé todo lo que por ahí me entorpecía con el rubro y dedicarme 100% a esto, que es lo que me apasiona y me gusta. Valió la pena entonces enfocarse el 100% de las energías y el tiempo en la inmobiliaria. Totalmente. Como el viejo dicho del que mucho abarca, poco aprieta, entonces me enfoqué a lo que a mí realmente me hacía más feliz y me gustaba. Exacto. Bueno, ya viniendo un poco más hacia la actualidad, uno viviendo en Salta ve los desarrollos, ¿no? Ve cómo está creciendo la ciudad, sobre todo la ciudad y alrededores. ¿Cómo describís vos el mercado inmobiliario actualmente? Sí, a ver, no solo en Salta, seguramente a nivel nacional el comportamiento debe ser similar. Nosotros veníamos con una caída muy importante de los valores de los precios de las propiedades desde, sí, quizás 5 o 6 años, desde que Macri dejó el gobierno. Veníamos con una caída de precios importante, 30, 40, hasta 50% de valores, en dólares obviamente hablando. Y en esta nueva etapa de Milei, eso hizo que el mercado cambie, que deje de caer. El año pasado hubo el primer semestre, si te digo, por ahí hubo unas turbulencias importantes con temas de evaluaciones, cambio de tarifas, muchas adaptaciones, bueno, como nos tiene acostumbrado Argentina, pero hay cierta estabilidad. Eso hizo que los precios dejen de caer
creo que estamos, si lo vemos en un gráfico cartesiano, como en cabeza de ingeniero, estamos en un valle abajo y la tendencia, si nos acompaña la macro y las políticas de gobierno, la tendencia es que haya una alza. Hoy, digamos, los valores creo que ya llegaron al piso. Hay algunas vistas de recuperación de precios de valores, sobre todo impulsado por el valor del metro cuadrado del costo en dólares, que eso hizo que realmente los desarrolladores se tengan que adaptar a esta nueva etapa, ¿no? del mercado. Esa atracción del valor del metro, del costo del metro cuadrado, está haciendo que suba, obviamente por el valor del costo, que el mercado hoy todavía está tratando de validarlo al precio, porque teníamos muchísimo stock acumulado de propiedades de los últimos 5 años que veníamos en caída, por ese stock se está acabando. Y una vez, digamos, que se valide el precio, creo que la tendencia es al alza. Claro, como bien dijiste, había un stock importante. Al haberse, por llamarlo de alguna manera, reactivado el mercado, se fueron vendiendo propiedades, por lo tanto queda menos oferta, y al haberse activado la demanda, también eso hace que suban los precios. Justo comentando un poco, tocaste un punto importante que te iba a preguntar, ¿qué cambios notaste últimamente en el mercado? Y bueno, se habla mucho actualmente de la oferta de créditos hipotecarios, el tema también del blanqueo de capitales. ¿Esos también fueron factores que ayudaron a esta reactivación? Sí, sin duda. A ver, la primera medida de Milei, que todos estábamos con expectativas, fue la derogación de la ley de alquileres. Eso el mercado de alquileres hizo un vuelco de 180 grados, 360, a las vueltas que sea. Reactivó increíblemente. Era una ley nefasta para todos los actores, propietarios, inquilinos, inmobiliarios, desarrolladores. La verdad que nos afectó a todos pues, de igual medida. Eso fue importante para el mercado de alquileres. Y con respecto a que me decía, bueno, el blanqueo y crédito hipotecario, sin duda que eso también ayuda al impulso de que los inversores y compradores se animen también, porque cambian las reglas del juego. Entonces, al haber cierta estabilidad, hace que el mercado se dinamice. ¿Y vos ves esa confianza también en la gente a la hora de invertir? Sí. A ver, el mercado inmobiliario siempre el primer afectado cuando hay estos desajustes o esta variabilidad, digamos, en la macroeconomía. El inversor con cierta razón, al haber estos movimientos, devaluaciones, cambio de precio de dólares, etcétera, lo primero que hace es se guarda. Se guarda el inversor y se guarda su plata. Que cualquiera, digamos, lo haría, porque en esto no sabe si está comprando barato o caro, y el que vende no sabe si está vendiendo barato o caro. Entonces lo primero que hace es una reacción, obviamente que normal, de quedarse quieto. Entonces, cuando hay cierta estabilidad, que lo voy repitiendo varias veces, el inversor se anima y el vendedor también se anima. Entonces, se juntan las puntas, que es lo que hacemos nosotros, que somos intermediarios, juntar las puntas y que sea un buen negocio para ambos, para todos. Buenísimo, Javi. Y me gustaría preguntarte también más cuestiones personales experiencias, ¿no? que has tenido en estos años. ¿Alguna vez, no sé si tenés alguna anécdota con algún cliente que haya presentado un desafío, un momento complicado y que lo hayas podido solucionar, es decir, que hayas tenido éxito? A ver, sí, anécdotas un montón. Bueno, un poco lo que me gusta del rubro, que es cero rutinario, entonces que todos los días cuando uno se despierta conoce nuevas personas, son nuevos negocios, muy dinámico, entonces todo el tiempo se generan nuevas anécdotas y situaciones. Particularmente, si te tendría que decir una anécdota que me acuerde ahora, que siempre por ahí la cuento, es que a través de un portal inmobiliario, cuando todavía recién
está uno famoso, el que es de Galperín, cuando todavía recién se estaba incorporando el tema de los portales a las ventas de las propiedades. Vendí una propiedad a través del portal, que yo pensaba al principio, nosotros publicamos un portal de un propietario que no estaba en Argentina, estaba en el exterior. Y me hacen una consulta a través de ese portal y que la querían comprar de un cliente que tampoco estaba en la Argentina. Y yo al principio pensé que era una broma. Dije, no, ¿quién va a comprar una propiedad sin verla y de afuera de Argentina? Bueno, al final del cuento se terminó vendiendo. Las dos partes, ninguno estaba en Salta ni en Argentina. Se terminó haciendo con poderes y a través del portal inmobiliario. Entonces fue una anécdota linda que hoy por eso lo sigo manteniendo al portal dentro de mis recursos para publicación, porque fue una de las primeras ventas y fue 100% a través del portal. Wow, qué impresionante, ¿no? Como al principio lo mencionabas, esta transición de las publicaciones en los medios impresos, cómo se fue trasladando con el tiempo y ahora tenemos un recurso que creo que es espectacular para todos, que es el marketing digital, ¿no? Ya sea por los portales o las redes sociales. No sé si vos sos de utilizarlo cotidianamente, si invertís ahí o capaz que lo tenés como un recurso, pero no tan prioritario. No, a ver, sí es prioridad siempre. Obviamente que el mercado, como lo decía, va cambiando y la migración y uno se tiene que ir adaptando al mercado y a las nuevas tecnologías, si no se los comen los de afuera. Entonces la idea es siempre ir innovando, ir apostando a las nuevas tecnologías y sin duda que los portales ayudan y todo lo que se viene ahora, ¿no? Con respecto al rubro. Claro, porque imagino, obviamente depende de cada inmobiliaria y de los clientes, pero yo me imagino que hay inmobiliarias que ya son reconocidas por el boca a boca, que creo que lo mejor que le puede pasar a uno es que te refieran, y otras que capaz gran parte de su presupuesto lo destinan a las redes sociales o los portales, pero por ahí la gente no son de referirlos mucho. No sé, obviamente, cuál es tu situación, pero me imagino que es un mix, ¿no? Entre ambas cosas. Yo creo que, bueno, una de nuestras premisas cuando iniciamos el negocio con Rodrigo fue no ponerle en el nombre, que un poco volviendo a tu pregunta inicial, ningún apellido ni nombre para que no lo vinculen ni lo relacionen con ninguno de los dueños, sino que realmente sea Acres por lo que es la empresa en sí. Y sí, al principio sin duda fue el boca en boca lo más fuerte y creo que hasta el día de hoy, digamos, el referido, creo que la buena relación que tenemos y tengo con el resto de nuestros colegas y nuestro compromiso con nuestros clientes hace que ese en boca, además obviamente de todo el marketing que conlleva, creo que nos hizo posicionar donde estamos hoy, ¿no? Y Javi, ¿cómo crees que desde tu punto de vista, Sí. por supuesto, que me imagino que debe haber puntos de vista distintos, ¿cómo crees vos que va a ir evolucionando en el corto o incluso mediano plazo el mercado en Salta? Y si tenés también alguna observación para hacer a nivel nacional. Sí, a ver, el mercado me parece que, bueno, pandemia también marcó bastante, ¿no? Y lo que hace, creo que como en todos los rubros, las nuevas tecnologías hacen a que el mercado también se tenga que adaptar a eso. Y el cliente, que lo dije al principio, tiene muchísimo más conocimiento que antes. Entonces, uno se tiene que adaptar a eso y a los nuevos clientes, las nuevas exigencias de los clientes. Quizá el tema de pandemia hizo que los desarrolladores hagan mucho más hincapié en espacios más flexibles, en los desarrollos en altura, que tengan espacios más verdes, que tengan, sí, quizás los amenities cambiaron, antes solamente a lo sumo era un quincho y una pileta, ahora ya eso va migrando, pero eso es por la exigencia del cliente. Entonces, a eso es lo que se tiene que ir adaptando al mercado y sin duda las constructoras y desarrolladoras, ¿no? A la nueva exigencia. Y en un momento
Bueno, contaste la anécdota, ¿no? Sí. De este cliente extranjero. En cuanto a la inversión extranjera, justamente, actualmente, ¿cómo la ves? ¿Hay mucha o hay pocas? ¿Se están animando cada vez más? Eh, bueno, eso por ahí es quizá una materia pendiente. Argentina siempre como viene con esta inestabilidad legal o jurídica o como quiera llamarle, por ahí los inversores extranjeros por ahí prefieren algo mucho más seguro. Nosotros estamos mucho más enfocados a lo que es el mercado interno, ¿no? Y es nuestros clientes. Obviamente que siempre por ahí aparece algún cliente extranjero, pero generalmente es porque tiene alguna vinculación familiar aquí o se está radicando, pero en realidad te diría que la mayoría son inversores internos. Internos, claro. Sí, pensando un poco, Salta históricamente fue una provincia bastante turística, ahora con el auge de la minería, por eso te preguntaba, capaz se veían más compradores o, sí, más que nada compradores del extranjero por estos temas, para radicarse en Salta, por temas laborales, o capaz no únicamente residencial, capaz ya están habiendo extranjeros que están invirtiendo en desarrollos comerciales. No, bueno, sí, apuntando específicamente lo que es minería, si bien obviamente que esa inversión está más que clara que está enfocado y está sabido que es importante en el rubro de minería, pero relacionado con el rubro inmobiliario sí hace que se dinamice el sector porque ellos tienen ciertas necesidades de oficinas comerciales, de vivienda, de mucha gente que viene del extranjero, entonces quizá ellos no invierten directamente en el rubro inmobiliario, pero sí hay actores terceros que para darle el servicio a esas empresas invierten en el sector para poder cumplírselo, ¿no? Y por eso hoy, digamos, por ahí quizá la zona más buscada por el sector minero y de las empresas y de los que dan servicio a esa empresa, el sector de San Lorenzo Chico. ¿Mm? Bueno, San Lorenzo, chicos, te está desarrollando bastante. La verdad, los que tenemos la oportunidad de estar y verlo día a día es impresionante, ¿no? El desarrollo que está teniendo. Eh, la verdad que sí, es increíble. Bueno, hay desarrolladoras importantes ahí que impulsaron el lugar, la zona, que hicieron un trabajo espectacular, obviamente en conjunto con la Municipalidad de San Lorenzo, lo que hizo que hoy sea como la más buscada, ¿no? Entonces, hoy nosotros en la oficina, no sé, si tendría que hacer una estadística, por ahí 7 u 8 personas de lo que llaman es para comprar o vender o para poder tratar de mudarse o trasladarse a esa zona. Es muchísima la demanda y por eso creo que la zona va a seguir creciendo. Hay muchísimo desarrollo todavía en construcción. Fue creo que la única zona que para mí es como un caso de estudio, que en pandemia no cayó el precio cuando el resto de Salta y del país de haber algunos otros sectores, pero bueno, que se mantuvo el precio y cuando como volvimos a una estabilidad, el precio siguió creciendo. Entonces, la verdad que es un caso de estudio. Y Javi, ¿qué consejo les darías a alguien que quiere invertir en bienes raíces, pero capaz que no se anima o no entiende porque es la primera vez que lo hace, no entiende mucho de cómo es el proceso? También pasa de clientes, personas que quieren comprar o vender, pero tienen cierta desconfianza hacia las inmobiliarias por X motivo. Cada uno tendrá su porqué, obviamente, pero vos, ¿por qué recomendarías que la gente haga este proceso con una inmobiliaria y qué consejos justamente les darías? Bueno, sí, por ahí el rubro, la profesión tiene cierto prejuicio, creo que con justa razón. Siempre hubo y cada vez menos. Bueno, el colegio está actuando con eso y uno también aporta su granito de arena para que deje de haber tanta informalidad. Entonces, sin duda que por ahí, si más de uno de haber tenido un mal momento o haya pasado alguna situación donde no le quedó una buena imagen
de la profesión o del corredor inmobiliario, pero yo les digo que si encuentran un corredor inmobiliario que trabaja bien y que sea serio, es oro en polvo, porque el corredor inmobiliario bien capacitado y que trabaje con profesionalidad, la verdad que a sus clientes les damos y les dan muchísimas satisfacciones. ¿Y cuáles crees que van a ser los próximos desafíos para lo que se viene en Argentina? Bueno, un poco esto, tratar de si los enfoco a lo que es desarrollo inmobiliario, sin duda adaptarse a este nuevo momento. A ver, que te contaba al principio que hubo un crecimiento muy grande del costo, entonces las desarrolladoras se tuvieron o se tienen que adaptar a esta reducción de un margen que estaban acostumbrados, y para eso sin duda que tienen que optimizar procesos y recursos. Si no, van a tender a desaparecer. Entonces, esta nueva situación donde se tuvieron que adaptar a un costo en dólares mucho más alto de lo que veníamos acostumbrados, tienen que llevarlo sin duda a esta adaptación de poder optimizar recursos, ¿no? Y en cuanto a las inmobiliarias, ¿vos qué crees que se podría mejorar o incluir para brindar un servicio mejor que el que se está brindando actualmente? Yo soy un convencido que siempre la capacitación es lo primero, ¿no? Para diferenciarse y para poder ir adaptándose a cualquier situación de la que sea. Nosotros estamos acostumbrados Argentina en general está acostumbrada a los vaivenes, entonces el rubro sobre todo también. Y la capacitación siempre va a ser como la primera herramienta o arma de batalla contra todos estos vaivenes. Y sin duda adaptarse a las nuevas tecnologías. A veces viene mucho de inteligencia artificial. Bueno, hablábamos hace rato de todo lo que es los portales y todo lo que tiene vinculado con las nuevas tecnologías. Me parece que eso va a ayudar muchísimo al corredor o a las inmobiliarias para poder adaptarse al mercado y poder dar un mejor servicio. Y la comunicación también imagino que es muy importante, sobre todo para con los clientes, porque debe haber situaciones, ¿no? Que uno, no por querer omitirlo o hacerlo de mala manera, capaz que se olvida de transmitir un mensaje importante, que capaz uno no lo entiende como importante, pero sí el cliente, y ahí se produce, ¿no? Un error y después lo conlleva lo que es la desconfianza o las malas referencias. Sí, sin duda. A ver, la comunicación en todo ámbito de la vida y de las empresas también, y la comunicación con los clientes también, sin duda, siempre un punto importantísimo, y es donde la mayoría fallamos, ¿no? En la comunicación interna y a los clientes, donde hay que hacer hincapié. Bueno, esto de las nuevas tendencias y tecnología, hoy digamos que yo esté hablando acá, es un poco eso, digamos, hoy ya casi no existe el que no se presenta en las redes sociales o que no habla, digamos, dentro de su ámbito laboral con los clientes, presentándose masivamente. Hoy yo estoy haciendo este cambio, ¿no? También. Y Javi, ya para ir terminando, ya estamos cerrando, quería preguntarte, ¿hay algo que te gustaría retomar que haya quedado pendiente en tu profesión? No, pendiente, la verdad que no. A ver, yo creo que hay momentos para cada etapa de la vida. Yo lo voy planificando así, año a año. Creo que me voy cumpliendo estas etapas o estos objetivos. No quiere decir que esto haga que me quede estático, digamos. Yo siempre voy con nuevos emprendimientos, nuevos desafíos, que es lo que me gusta. Soy un emprendedor nato. Pero no lo veo como un pendiente, sino como que voy avanzando paso a paso, ¿no? Y ya la última pregunta, ya sobre Acres, ¿cuáles son los próximos pasos para Acres que vos querés llevar a cabo? Y si tenés algún plan, algo que quieras, algún desarrollo, ¿cuáles son los próximos proyectos para Acres? Bueno, para los que hayan llegado hasta acá, hasta esta parte de la entrevista, una primicia: se vienen muchos cambios para Acres.
estoy trayendo una marca internacional, multinacional, relacionada con el rubro, una marca norteamericana, que va a dar servicios a los inmobiliarios, servicios de capacitación, herramientas, modelos, sistemas, un poco esto, ¿no? De lo que decíamos, qué es lo que tienen que hacer las inmobiliarias para poder adaptarse al mercado, esto de poder modelizarse y poder dar un servicio extraordinario. Entonces, un poco esto que estoy trayendo ahora, que va a ser en breve, en un poco 2 o 3 meses, vamos a estar abriendo, y va a ser esto, profesionalizar la carrera o profesionalizar la profesión, sería, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la idea es traerla a Salta, y Acre sin duda que va a estar incluida en ese proceso de cambio y modelización, y se vienen cosas lindas con eso porque, bueno, es una etapa nueva para la inmobiliaria y para mí también porque es un nuevo negocio que me parece que hace falta en el NOA y creo que quizá a nivel nacional también, pero bueno, apuntado al mercado salteño o del norte, me parece que le va a venir más que bien algo de modelos, sistemas, herramientas y capacitación específica del rubro sobre el rubro inmobiliario y para inmobiliarios. Va a ser una revolución total. Para mí, revolución total, sin duda. Qué bueno, Sin Javi. duda. Bueno, suena muy interesante. Ya lo vamos a estar viendo en los próximos meses, entonces, en acción. Bueno, Javi, llegamos al final. Quiero agradecerte. De verdad, un placer tenerte acá por haber confiado la primera entrevista. Seguramente van a haber más con vos porque tenemos mucho camino por recorrer. Creo que el mercado inmobiliario es muy interesante. Vos lo dijiste, todos los días es algo nuevo. Uno no sabe, si bien uno planifica, pero puede pasar cualquier cosa. Y es como subirse a una montaña rusa y de emociones, y eso es lo que hace lindo, ¿no? Al que está en la profesión. Así que gracias. Gracias a vos, Tommy, por invitarme a este primer ciclo. Encantado, un honor y un placer. Y seguramente que me habré olvidado un montón de cosas que me hubiese gustado comentarte, pero bueno, no va a faltar oportunidad para volver. Claro que sí, Javi. Ya vamos a tener otra oportunidad, muchas más seguro. Y a ustedes, bueno, muchísimas gracias. Esto fue Tommy Casas y el mercado inmobiliario. Vamos a estar posteando en las redes los extractos de las entrevistas. Súmense a mi canal de YouTube y en Spotify para ver la entrevista entera. Y nos vemos la semana que viene con una entrevista más. Chau, chau.